Hola, estamos en un episodio más de Las Matute. Hoy tenemos pues un episodio muy especial para nosotras por dos razones. Una, porque es nuestra primera invitada y dos, pues porque es nuestra mamá, María Isabel Matute Ruiz. Em, Ay, como ven, me pongo un poco nerviosa, pero, pero bueno, les voy a dar algunos generales de mi mamá. Ella es historiadora, estudió en la Universidad Iberoamericana, luego hizo una maestría en Arte y Humanidades, trabajó 9 años en el Colegio Vallarta, dando pues clases de historia, obviamente, 22 años en la Universidad Anáhuac, en la Escuela de Arquitectura, impartiendo clases pues relacionadas con humanidades y también en la Escuela de Comunicación, dando semiótica de la imagen. Bueno, pues es nuestra mamá. Pues no sé, mami, ¿tú quieres presentarte, platicarnos algo de ti? Sí, claro que sí, agradecerles que me hayan invitado y me hayan incluido en sus conversaciones tan interesantes. Siempre las oigo con mucha atención y luego les doy una retroalimentación. Hay cosas que me sorprenden de ustedes que no había descubierto yo y me siento realmente muy contenta por haber logrado hacerlas lo que son, o sea, forjarlas, hacerlas mujeres, bueno, inteligentes, pues nacieron inteligentes, no es que las haya yo hecho inteligentes, pero siempre las impulsé a que tenían que estudiar una carrera, o sea, no se cuestionaba eso en mi casa, ¿no? No se cuestionaba de que terminabas prepa y ahora empiezas a trabajar, no. Tienen que estudiar una carrera Oye, y si es posible, a ver, algo Ma, y yo más. de ahí sí tengo una duda. ¿Y tú por qué estudiaste una carrera? En tu casa, porque en tu casa, bueno, ni siquiera sé, tus hermanos mayores, bueno, los hombres sí estudiaron, Vicente, pero tus hermanas no. O sea, ¿a ti qué te impulsó a estudiar una carrera? Sí, de mis hermanas mayores, Laura se casó muy joven, a los 19 años. Lourdes estudió una carrera como de maestra de primaria, algo así, no sé exactamente qué, y ejerció en algún momento, pero pues luego ya se casó. Entonces yo, ¿por qué? Porque yo quería estudiar una carrera, o sea, y me rodeaba de amigas que también iban a estudiar la misma carrera. Emma estudió historia igual que yo, María igual que yo, o sea, como que teníamos un grupo de amigas que queríamos estudiar la misma carrera, los mismos intereses, nos íbamos juntas a la universidad, hacíamos rondas y todas, bueno, la mayoría vivíamos en la zona de Polanco, Anzures, La Periodista, y bueno, nos íbamos a la Ibero, que estaba antes en Churubusco, no estaba en Santa Fe. Y Entonces era, fue, pero ¿y era algo normal, Ma? O sea, se estudiaban, o sea, las mujeres estudiaban carreras en esa época, o la verdad es que eran pocas las que hacían eso. no, yo creo que sí, yo creo que de mis compañeras, pues muchas estudiaron carrera. Un día en una reunión en casa de una amiga, estábamos varias compañeras de la misma generación y estaba el esposo de mi amiga. Él es un financiero, Maru y Luis. Él es un financiero y estábamos platicando en el desayuno y una de las compañeras le preguntó, bueno, tú ahorita como ves el país, esto fue antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, ¿tú cómo ves el país? ¿Qué recomiendas? Sí, o sea, el dinero que tienes ahorrado, enviarlo a algún lugar para asegurarlo o dejarlo en México, que entonces ya salió la plática de eso y luego algo salió de, no sé, de Hernán Cortés, porque insistían en que yo les diera clases, no, les digo, yo ya no estoy para eso. Entonces salió la plática de Hernán Cortés, entonces yo ya les di la teoría de un escritor de que quien escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, pues no fue Bernal Díaz del Castillo, fue Hernán Cortés. Entonces ahí salió la plática y bueno, entonces el esposo de mi amiga dice, es que es una gran diferencia cómo
las del Vallarta son más intelectuales, mucho más preparadas que las del francés, porque en el francés, mi amiga del Vallarta la corrieron, porque era así como un poco Ah, y se fue al alborotada. francés. Entonces fue al francés del Pedregal, que era, bueno, entonces, pero también le gustó y también pero dice, las del francés, pues eran mujeres de su casa, de la costura, de la cocina, es increíble la diferencia entre unos y otros. No sé el nivel económico, socioeconómico del francés, eso sí no lo sé, pero definitivamente del Vallarta, pues una es arquitecta, otra es dentista, otra Maru estudió, bueno, como hotelería, ¿no? Que era una carrera que había, o sea, sí estudiábamos carreras, sí salíamos con la idea de estudiar una carrera, ¿no? Que bueno, Pero tú mi mamá, sientes pues, que eran, perdón, que era más influido por tu ambiente social que por tu casa. O sea, no, digo, creciste en una familia grande, numerosa, fueron 11 hijos, y pues creo que hubo como mucha diversidad, ¿no? Quienes estudiaron, quienes no estudiaron. sí, Tu papá siempre fue como muy intelectual, y yo hubiera pensado que fue como la influencia a lo mejor de tu papá, pero más bien, al parecer, es como la influencia social la que te hizo decidir estudiar y tener una no, carrera. yo creo que me gustaba, o sea, mi idea era aprender lo más que pudiera. Siempre me gustó aprender, me gustó estudiar, me gustó leer, o sea, sí me gusta estudiar, sí es algo que Sí, lo sí, es tengo, algo que ¿no? nos queda claro, mamá. Sí, no, bueno, bueno. Entonces, en mi casa, pues, el que quiso estudiar, estudió, y el que no quiso estudiar, no estudió. No aprovechó la oportunidad, porque realmente eran las oportunidades, ¿no? Estudiamos, el que quiso estudiar en la Ibero, estudiamos en la Ibero. Julián, UNAM, leyes. Y otros estudiaron en la UP o en la Metropolitana, pero yo, o sea, no me lo cuestionaba si no estudiar o estudiar, no, o sea, yo sabía que quería estudiar y la carrera que me gustaba, porque mi papá amaba también la historia, entonces pues yo nunca se opuso a que estudiara esa carrera, porque pues hubo casas en que no, la familia es médica, pues tu papá es médico, tú estudias medicina. Una de mis compañeras, muy querida, su papá era químico biólogo, pues ella tuvo que estudiar química bióloga. O sea, él no le dio la opción, a ella le hubiera gustado estudiar literatura, alguna humanidades, no, química bióloga. Entonces, no, en mi casa nunca me impusieron. Cuando le dije a mi papá que quería estudiar historia y en la Ibero, porque justo entré a estudiar en el 69 y el Después movimiento del del 68. 68, pues la UNAM era un nido de avispas, ¿no? Entonces yo entré a la Ibero. Mi papá nunca estuvo de acuerdo con esa educación de los jesuitas, pero nunca se opuso. O sea, entonces entré a la Ibero y bueno, encantada de estudiar. Oye, Ma, Dime. y, y en la carrera, bueno, la carrera tenía más mujeres que hombres, me imagino. Sí, la gran mayoría éramos mujeres, había 3 hombres, 2 de ellos nunca supe qué pasó con ellos y se acabaron conmigo, eso sí los tengo así como perdidos. Y uno de ellos era el hijo de un dueño de estacionamientos muy famoso, no digo el nombre. Y él estudiaba una carrera porque él decía que antiguamente pues tenías un título de honor, o sea, tenías un título de nobleza. Dice, y ahorita lo que vale pues son los títulos universitarios, entonces entró a estudiar la carrera pues, de historia porque pues, era más fácil, ¿no? Que ser ingeniero, que ser contador, ¿no? Y tenía una de nuestras compañeras que era, digamos, su secretaria, entonces le pasaban los apuntes. No, era, no sé si acabó la carrera, eso sí, o sea, como que ya terminando nosotros, pues ya cada se dispersó y bueno, quienes se recibieron no tengo idea, o sea, sí, mis compañeras Emma se recibió, María se recibió, o sea, María Eugenia se recibió, o sea, sí nos recibimos de la carrera, ¿no? Entonces, pero esos compañeros los tengo así como perdidos, no sé qué pasó con ellos.
Oye, Ma, ¿y qué pasaba normalmente con las mujeres después de estudiar la carrera? O sea, o lo normal era que se casaban durante la carrera y entonces dejaban o sea, terminaban, o había como este tema de trabajar. O sea, ya nos quedó claro que ya no había decisión de estudiar o no. O sea, como que para ti era voy a estudiar. Pero luego, ¿qué seguía? O sea, cuando tenías 18, ¿qué pensabas que seguía? Yo cuando terminé la carrera ya estaba casada, o sea, me casé cuando tú estabas chiquita, bueno, me casé cuando tú estabas chiquita, no. Te tuve No, después, no, porque yo sí puedo decir que no entonces, metieron la pata, me te tuve. tuve después, o sea, y daba clases. Entonces, yo me acuerdo que yo, pues mi obsesión era la tesis, no voy a hacer la tesis, no, espérame tantito porque voy a ver a un director de tesis que me dirija, no sé qué, y tú jugabas a que hacías la tesis, te ponías un cuaderno abajo y decía, es que voy a hacer mi tesis. Tú no jugabas al cafecito, al arreglarte las ¿Ves, uñas, mamá? a peinarte, ¿Ves? no, tú jugabas a hacer tesis. Entonces era muy curioso, ¿no? Porque pues sí, era lo que veías. Y me embaracé de Marisol. Marisol nació en noviembre y yo me recibí en febrero, porque ya los trámites ya los tenía todos hechos, pero yo ya iba con el director de tesis y para que me dieran fecha, pero ya muy embarazada. Entonces dije, no, 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 me dan una fecha muy cercana al parto y no. Entonces me esperé a que pasaran pues, 2 meses, Ajá. noviembre, diciembre y enero, y luego ya me recibí. Me recibí ya, y ya después de tener dos hijas, pues ya el examen me valía. O sea, la verdad es que no me esforcé demasiado y mis compañeras que estaban atrás me hacían muy chistoso porque uno de el que era el director de la UNAM, porque tenían, como todavía era parte de la UNAM, la NAHUAC, no era autónoma. No, la Ibero. Entonces, siempre había el director de la tesis, era un maestro de la universidad. Entonces, me hizo una pregunta larga, y me quedé yo pensando y le dije, ¿me la puede repetir? Bueno, mis compañeras atrás decían, es que yo le contesto, yo le puedo contestar lo que le estoy preguntando. O sea, es que ya, o sea, yo estaba choqueada, ¿no? O sea, después de de un parto y la bebé chiquita y todo. Sí. Pero bueno, ya, finalmente pasé el examen bien, no con honores, por supuesto, pero bien, ¿no? Y hice mi tesis, que o sea, pues tardé, que serían como 3 años en recibirme, ¿no? En toda la investigación, iba al Museo de Antropología, me encantaban las bibliotecas, y la biblioteca que más me gustaba era antropología, era una belleza porque te sentabas en un módulo y bueno, veías el jardín, ¿no? Los árboles, la naturaleza, y tienen una muy buena biblioteca. Entonces, pues así fue mi recibida de mi título de Y una vez que licenciatura. te recibiste, perdón, una vez que te recibiste, dejaste bueno, en ese momento no trabajabas. ¿Cuándo decidiste empezar a trabajar o por qué elegiste empezar a trabajar? Me hablaron del Vallarta, justo las cosas a veces en la vida se acomodan, es increíble. Me hablaron del Vallarta justo cuando tú ibas a entrar a kinder. Yo. Ay, que Sí. entraste con un gusto al kinder, cariño, yo me acuerdo. No, bueno. Pero ansiedad de Me separación. mandaba besos y bueno, feliz. Bueno, Nada más quiero decir, todo entonces, esto es sarcasmo porque Carolina lloró un mes entero cada vez que la dejaban en la Y me escuela. agarraba de los Se agarraba Sí. de los, ¿cómo se llaman? barrotes, De los sí, barrotes, de la Barrotes. ley. Y había que quitarle las manos así y echarla a la escuela y salir corriendo. No, Ay, yo me iba con el corazón así Sí. chiquito. pero Yo la decía, es pagué, que, ¿eh? La pagué con mis 2 hijos, los dos. bueno, el caso es que justo me hablaron y bueno, yo le dije a tu papá, oye, es que me dicen del Vallarta que necesitan una maestra. Y bueno, su respuesta, aquí entre nos, porque es algo que no digo, Aquí me entre dice, nos y pues todos los que nos van a oír. no vayas a descuidar a tus hijas. Ay, sí, Yo sí. dije, bueno, pues sí, dije, sí, voy.
La verdad es que yo ya de pañales, No. de jitomate, de la plaza, de cuidar niñas, ya estaba, o sea, cuidar niños no es fácil, o sea, quedarte en tu casa no es fácil. Entonces sí, entré al Vallarta encantada. Y ahí me di cuenta que soy inteligente, porque antes nadie me lo había dicho, ni en mi casa. Bueno, entonces ahí me di cuenta que tenía el respeto de los otros maestros y las alumnas estaban contentas conmigo. Entonces dije, caray, pues no soy tonta, ¿no? Y ese tema está Entonces, bien, perdón que te interrumpa, pero ese tema es sí, bien interesante porque es como el trabajo, porque yo creo que muchas mujeres lo vivimos así, cómo el trabajo te da como esta autoestima, sí, sí, o sea, porque como que siempre te ponen en un lugar o tienes una cierta etiqueta cuando vas creciendo, y como el trabajo, en tu caso, por ejemplo, es sí. más, todavía más claro, como que te quitó esa etiqueta y te puso otra que te sentaba mejor, ¿no? Pero perdón, te interrumpí. Es que yo creo que te da autopotenciación, Sí, ¿no? sí, O sea, es totalmente. como que enciendes un motor propio. Eres tú, no eres la mamá, no eres la esposa de, no eres la hija de, no, eres tú. Y los logros que logres tú son tuyos. Entonces, realmente para mí fue un redescubrimiento de mí, ¿no? O sea, nunca me Claro. sentí tonta, pero así que digas, bueno, tiene esa capacidad de comunicar, de dar las clases, de disfrutarlo, porque disfrutaba mis clases, mis alumnas luego, pues como si era como muy cuadrada, porque pues así me educaron, ¿no? Muy Ay, así por cuéntales el que les deber hacías ser. aprenderse, cuéntales que les hacías aprenderse. Les hacía a mis alumnas, les hacía aprenderse el himno nacional completito, no nada más las estrofas que se cantan, sino todo el himno nacional. Entonces, claro, había veces que ya al final del año escolar me lo tenían que decir todo, ¿no? Se paraban y ya, lo decían todo. Recitado, no cantado. Pero a veces, ahora sí que me cerraban los ojos y decían, ya se durmió. Porque después de oírlas, pues sí, me cansaba. Pero un día me encontré a una alumna, exalumna, de las buenas, me la encontré y me dice, ¿qué crees, Maribel? Entré a la libre de derecho y un maestro lo primero que preguntó es, ¿quién se sabe el himno nacional completito? Levantó la mano esta amiga, decía que, bueno, nadie se lo sabía. Dije, bueno, valió la pena. Yo decía, es un ejercicio de memoria, es una disciplina, o sea, hay muchas cosas que debes de hacer, no nada más la clase, sino forjarles una disciplina, un orden. Yo daba clases bueno, los exámenes, pues les corregía ortografía, siempre. Y no sabes la diferencia entre el primer examen que hacía y el último. Claro. O sea, veías cómo sí había habido una corrección de la letra, de las respuestas, del orden en que ponían sus respuestas, ¿no? Entonces sí hay una disciplina, ¿no? Sí hay o sea, el dar clases no son muchas cosas están involucradas en estar frente a un grupo. Y claro, el Vallarta era como mi casa, ¿no? Yo ahí estudié escuela de monjas, las niñas se paraban cuando yo entraba, hasta que no estaban en Ay, silencio, sí es cierto, ya nos no me acordaba de sentábamos. eso. Y entonces empezaba mi clase y bien, o sea, yo les decía, bueno, ¿qué vimos la clase pasada? Entonces alguien decía, no, pues vimos esto, ok, pues vamos a seguir. Entonces, pues muy bien, ya después de 9 años, pues fue cuando el director de la Escuela de Arquitectura de la Náhuac me habló y me Oye, dice, pero oye, perdón que te interrumpa antes de que ajá, pases a la náhuatl. ¿Qué pasaba en casa mientras tú trabajabas? O sea, ¿cómo era la dinámica con mi papá, con nosotras? ¿Se te hizo difícil? ¿No se te hizo difícil? pues mira, los primeros meses tu ¿Te papá no acuerdas me o de preguntó. plano dices, ya ni me acuerdo de ese? No, sí, los primeros como 2, 3 meses ni me preguntó tu papá cómo me iba. O Como sea, que estaba no, enojadísimo. como que él pensaba que yo tenía que estar en la casa al pendiente de mis hijas. Pero mi horario pues era de acuerdo con el de ustedes, o sea, siempre, porque yo estaba de honorario, o sea, no tenía
un horario fijo, ¿no? De 8 a 2 de la tarde, ¿no? O sea, yo tomaba mis clases y siempre las dejaba yo en el British y ya me iba al Vallarta, que me quedaba ahí muy cerca. Entonces, y ya salía yo del Vallarta y las recogía. No iba todos los días seguramente al Vallarta, iba, no sé, lunes, miércoles y viernes o martes y jueves, porque mis clases pues, yo las iba acomodando de acuerdo a los horarios de ustedes. Entonces así fue y claro, si tenía que me ayudara, pues hacía el que hacer. Si no tenía, pues el que hacer se hacía en la tarde. O sea, lo que había que hacer, pues en la tarde. Entonces así funcionaba y las vacaciones coincidían siempre. O sea, las vacaciones largas, Semana Santa, todo pues coincidía con mis horarios. Entonces así no había problema, ¿no? Pero tú te sentías a gusto, no te sentías ni comprometida de que por aquí no lo estoy haciendo bien o por acá sí. No, porque siempre estoy, y claro, si se enfermaba alguna de ustedes, pues me quedaba en la casa. Y eso era horrible porque me sentía mal de no cumplir en la escuela. Y si alguno de mis hermanos me ayudaba a cuidarlas, pues me sentía mal porque no estaba con ustedes, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso nos pasa a todas las mamás, ¿no? No era yo nada más, ¿no? Y sobre todo cuando son chicos que se enferman, ¿no? Que si no es la gripe, es la tos, si no es la varicela. El primer año que entré a dar clases les dio varicela a las 3. Entonces, bueno, yo decía, no puede ser, bueno, sobrevives, o sea, sobrevives a todo eso y realmente faltaba muy poco. Y como era considerada muy buena maestra, pues no me decían nada, el día que faltaba pues era por necesidad, no por gusto, ¿no? Entonces, pues así era. Si tenía que llevarlas al doctor, al pediatra, lo que fuera, pues era en la tarde. Entonces, pues siempre se me acomodó muy bien. Entonces, pues así fue. Entonces, lo único era cuando estaban enfermas y para mí sí era muy complicado. Nunca fui de dejarlas en manos de alguien, de una empleada, ¿no? Que no fuera de la familia. Casa, ¿no? Eso sí, no, nunca. O sea, no tenía esa confianza de poderlas dejar, entonces, pues, así era. Pero no. El conflicto era, bueno, con tu papá sí, no estaba muy de acuerdo. Pero, pues, bueno, yo dije, no, yo sí voy a ir, total, y ya, y muy bien. Y luego le decía, no, ya estoy cansada, ya no, ¿cómo que no vas a trabajar? No, sigue trabajando. Ah, O sea, mira. se dio cuenta que es un extra, ¿no? O sea, finalmente Claro. es un apoyo el que trabaja en la mujer también, no nada más el hombre. Entonces, eso nos permitía, pues, irnos de vacaciones, o sea, muchas cosas que a lo mejor si no hubiera yo trabajado, pues no era Bueno, pues posible. nuestras carreras, mamá, las tres estuvimos becadas porque tú eras Sí, maestra de la náhuatl. sí. O sea, pues tan Entonces, fácil sí, como eso, o sea, pues era un extra, ¿no? Y para ustedes fue, pues ahora sí que fue formativo, porque el estar becado tenías que cumplir con un con un promedio. promedio, ¿no? Entonces, para ustedes también fue difícil, ¿no? Pues tampoco lo recuerdo, o sea, yo no recuerdo o sea, no recuerdo estar estudiando y diciendo, no, es que tengo que mantener mi beca, no. O sea, era más, quiero sacarme una buena calificación y además la beca, pero yo no lo recuerdo como un conflicto, Ajá. no sé Ay, ustedes, no, yo no. yo sí, ¿Tú para sí? mí sí era muchísimo estrés, mucho. No, para mí no. Sí, claro que era un estrés, pero pues ahora sí que la vida es... Ay, sí. Uy, se está cortando un poquito ahorita, ya. Por eso ahora son tan brillantes. ¿Ves? Porque nos Siempre estuve, esforzábamos, mamá. Es que sí, claro. hubo un pequeño delay que no se escuchó, pero ya regresamos todas. Oigan, a ver, mami, y tenemos una pregunta, aprovechando tu expertise de historia, que es, ¿por qué tú crees que las mujeres, digo, pues, sabemos que esto da para miles de horas, pero ¿por qué tú crees que las mujeres fuimos tomando este rol que hoy tenemos en la sociedad, ¿no? Como este rol, bueno, que estamos luchando
y parte o una gran parte de la razón por la que estamos haciendo este podcast es precisamente para apoyar a estas mujeres a que cambien ese rol. Pero ¿por qué crees que caímos en este rol en el que el hombre es como, pues como es, y las mujeres tenemos que acatarnos o ser un poco atrás de los hombres, digamos? Sí, bueno, cuando son las marchas de las mujeres que se ponen tan bravas, luego hay gente que dice, ay, están locas. Les digo, no, la mujer ha luchado durante siglos y siglos y siglos porque se le reconozca que, claro, se vuelven unas muy, muy agresivas. Pues sí, así es. ¿Y por qué el cambio? Cuando termines de leer el libro lo vas a entender mucho más. Yo te voy a decir ahorita así muy brevemente. Pero diles que el Las libro, es que el libro se llama El alfabeto contra la diosa. sí. Es este Ese libro. libro es una joya, una joya. Las diosas, originalmente, los pueblos muy primitivos tenían diosas femeninas, porque era la naturaleza. Entonces, la naturaleza era la que les daba la vida, el agua, el sustento. Entonces, eran diosas femeninas en todas las culturas, Mesopotamia, Egipto. Las primeras culturas eran diosas femeninas. Las esculturas que se ven ahora muy primitivas, pues son de mujeres, y mujeres que de alguna manera se embarazaron porque tienen pues el vientre, los pechos de una mujer que ha tenido hijos. Entonces quiere decir que las diosas eran lo más importante. ¿En qué momento cambió eso? Cuando se inventó el alfabeto. Porque cuando se inventó el alfabeto, hay que tener en cuenta que tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es el que ve las imágenes, es el que es el emotivo, el sensible, el artístico, y el hemisferio izquierdo es digamos, es el matemático, es el analítico, es el racional. Entonces, el alfabeto es un ejercicio racional, el juntar las palabras, por ejemplo, una palabra de camión, la C, la A, la M, la I, la O y la N. El hemisferio izquierdo reúne la palabra, pero el hemisferio derecho es el que le da la interpretación. Camión, sí, el camión, el camión. Entonces, es un, cuando se inventa el alfabeto, el A, B, C, D, porque los mesopotámicos era la escritura cuneiforme, y en Egipto, que son, digamos, cuando se inventa el Alfabeto griego. lenguaje, eran ideogramas, eran figuritas. Pero la historia empieza justo cuando se inventa el alfabeto. Y el alfabeto, de acuerdo, bueno, siempre han dicho que fueron los fenicios. No, no fueron los fenicios. Fue en esa zona, pero fueron, al parecer, los semitas, la comunidad judía, los que inventaron el alfabeto. Entonces, en lugar de aprenderte 3,000 símbolos, que así era en Egipto, te aprendías 20 letras, 20 símbolos, A, B, C, D, E, F, eso es el alfabeto, y a través de eso haces todo un idioma. Entonces, cuando se inventa el alfabeto, surgen las primeras religiones monoteístas, entre ellos pues, la comunidad judía. O sea, la comunidad judía son la religión, o sea, las creencias se volvieron hacia el alfabeto, hacia la lectura, no hacia la imagen. Uh-huh. Entonces, las religiones los dioses se volvieron masculinos, o sea, hombres. El Dios cristiano es un hombre, no es una mujer. La mujer tiene un papel importantísimo, ¿no? La Virgen María, pero los dioses fueron hombres. Alá es hombre, Jehová es hombre, y Dios, el Dios católico, cristiano, es hombre.
Entonces ahí los hombres empezaron a tener una preponderancia y ya surgen los patriarcados. Entonces ahí es parte del origen de por qué los hombres tienen tanta importancia. Y claro, el alfabeto es racional. Entonces los hombres empezaron a tener más dominio. Pero hubo épocas en que los hombres dirigían, pero hubo mujeres destacadas, o sea, no siempre las mujeres fueron sumisas. Hubo comunidades en que la mujer se destacaba. En la Edad Media, sobre todo ya en la etapa, digamos, a partir del año 1000, surge un movimiento, o sea, en la misma religión surge una, digamos, filosofía donde resurge la Virgen. Las catedrales fueron levantadas en honor de la mujer. Nuestra Señora de París, Nuestra Señora de Notre Dame de París, Notre Dame de Chartres, Notre Dame de Burgos, o sea, eran, la mujer empieza a tener preponderancia. El hombre, por supuesto, sigue siendo los patriarcas, ¿no? Los que dominan a la sociedad. Pero, por ejemplo, en ese periodo hubo una mujer muy destacada, Leonora de Aquitania, que fue sí. la que no he leído. Leí el libro, el que ahora salió de Aquitania, ay, no sé quién es el autor, pero está buenísimo, ¿eh? Digo, la Sí, historia, fue y es una un mujer, pedacito de la historia, además fue una mujer que vivió muchísimos años. sí, que dominó, o sea, no siempre la mujer fue sumisa, ni todas las mujeres, pero en términos generales sí sucedió eso, ¿no? Entonces, pues las sociedades crecieron siendo patriarcales, la religión impuso que la mujer tiene que ser sumisa, abnegada, y así fue. Entonces, ahora, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Por qué la mujer empieza a tener tanta importancia? Porque vivimos en una época de imágenes. O sea, si tú ves todos los espectaculares, toda la televisión, Y experiencias, es ¿no? Estamos transformando. imágenes. Entonces Sí. se desarrolla el hemisferio derecho. O sea, Mm. lee el libro porque de verdad que es maravilloso. Y Pero eso entonces está, ahí ajá. es una forma de entender por qué hasta ahora, pero sí, fueron siglos en que luchó y luchó y luchó y luchó por que le dieran un lugar. En la Edad Media y en la Antigüedad, la mujer inteligente pues la consideraban bruja y terminaban en hogueras. A mí me hubieran quemado en una hoguera en la Edad Media, o sea, porque siempre me gustó investigar, o sea, Aprender. entender las cosas, no quedarme en, ay, pues sí, no, ¿dónde está tal lugar? No, yo busco, si hablan de algún lugar, busco, y ahora con Google, es maravilloso, pues busco dónde está ese lugar, ¿no? Entonces, así Claro. fue, o sea, ese es una de las razones por qué las mujeres empiezan a destacar en esta época. Claro, y además ahora, lo que les decía, perdón, Maris, rápido, que ahora estamos viviendo una época en lo que queremos es experimentar, tener las experiencias, y pues eso claramente no es racional, ¿no? La experiencia es algo totalmente emocional, pero algo ibas a decir, Maris. Sí, o sea, como yo no creo en las casualidades, ¿no? Así como que, ay, fue por azares del destino. Bueno, no, sí creo que es, o sea, creo que esto que está ocurriendo actualmente de las redes sociales, que tiene pros y contras como todo en la vida, creo que eso está permitiendo que la mujer se sienta como en un lugar que puede como estar a la par de un hombre, ¿no? O sea, como que no tiene que estar en un segundo lugar, como atrás del hombre, sino recuperar ese lugar. Qué Sí, interesante, ¿no? sobre todo, hay mujeres inteligentísimas, o sea, no es una propiedad del hombre, ¿no? Que el hombre puede ocupar un lugar de dirección, ¿no? Hay mujeres mucho más capaces que los hombres, ¿no? Entonces, claro, vivimos en una sociedad de hombres.
y todavía sigue siendo más de hombres, pero ya hay mujeres que empiezan a meterse, ¿no? Y a destacar y a ser empresarias y ser directoras y ser, o sea, empiezan a rebelarse, ¿no? De ese mundo en el que la mujer estaba totalmente relegada. En mi casa mi mamá pues, nunca trabajó, por supuesto, y siempre estuvo relegada a mi papá. Toda la vida lo que decía mi papá era ley. Entonces, así era la mujer. Y bueno, todavía tengo amigas que su marido nunca las dejó trabajar. Y no, la mujer en la cocina con los jitomates, o sea, y yo me sorprende porque digo, santo Dios, pobres mujeres, qué cosa más espantosa. Oye, pero ¿y tú cómo lo hiciste diferente a tu mamá? O sea, ¿por qué lo hiciste diferente si digamos que el ejemplo que tenías de mami, de nuestra abuela, y de tus tías que también vivían en casa de tus abuelos, bueno, digo, en tu casa, en casa de mis abuelos, pues nunca trabajaron, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tú... Abu sí trabajó, una de las ¿Quién? hermanas. Bueno, Abu sí es cierto, trabajaba con papi. Pero ¿cómo fue que tú como que rompiste un poco ese molde? Y no tanto porque te fuiste a trabajar y todo, sino porque yo siempre he creído que tú tienes como un pensamiento más moderno. O sea, como que siempre fuiste como una mamá de ahora, ¿no? O sea, no una mamá de cuando, pues de hace 40 años, ¿no? Donde eran como más tradicionales, pues era más común que se quedaran en casa, que aun cuando estudiaran una carrera, pues era pues mucho más común que la mamá se quedara en casa y estuviera pues ahí todo el tiempo con sus hijos, ¿no? Y dejaban como a un lado, yo siento, sus propios deseos o sus propias expectativas, porque al final era como, pues esto es lo que es y esto es lo que me construye como individuo o como ser humano, ser mujer y dedicarme a mi hogar y a mis hijos, ¿no? ¿Por qué tú lo hiciste diferente? O sea, ¿qué había en ti que dijiste, o a lo mejor ni siquiera fue consciente, pero que dijiste, yo ese camino no lo quiero seguir? No, pero es que nunca lo pensé así. O sea, me gustaba estudiar, me gustaba la historia y mi camino era pues entrar a la universidad y estudiar la carrera de historia. O sea, no lo hice así de decir, híjole, no, yo no me voy a quedar en mi casa a lavar trastes y a cuidar niños. No, Simplemente como que se te fue dando, pues. como O sea, que pero era Sí. lo lógico, o sea, estudiar la carrera y claro, como o sea, la carrera de historia, pues no hay muchas opciones, o te dedicas a la docencia o te dedicas a la investigación. La investigación era más difícil que me hubiera encantado, pero pues la investigación había en la UNAM. Entonces, pues, nosotros viviendo primero en Lomas Verdes y luego en contabilidad en Lomas Anáhuac, pues la universidad me quedaba muy lejos. Entonces, pues dar clases y me encantaba. O sea, y claro, dando clases, pues investigas, porque pues para dar clases, pues tienes que estudiar y tienes que investigar y tienes que profundizar, no te quedas con lo que te dice un libro, sino que buscas y buscas distintas teorías, distintos caminos, ¿no? Entonces, o sea, y me encantó, y entré a la universidad, Anáhuac, bueno, todavía no quieren que entre a la universidad. No, no, sí. sí. Yo quiero agregar algo ahí porque creo que, creo que esto que nos estás platicando a mí o sea, para mí representa un gran ejemplo de cómo hacer lo que amas va llevándote hacia donde, hacia donde tienes que llegar. O sea, como que tu propia vibración, tu propio amor a lo que haces, te va dibujando hacia dónde tienes que ir, ¿no? Y no todo tiene que ser como planeado, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, de aquí a que acabe la carrera, entonces yo tengo que hacer esto y en 5 años me veo haciendo esto y en 10 no sé qué, o sea, como que no todo tiene que ser desde ese lugar mental, Sí, sino no, hacer lo que amas y de pronto la vida te va, pues, trazando un camino, ¿no? o sea, tú no pediste nada, o sea, tú no fuiste al Vallarta a pedir trabajo, ni fuiste o sea, te invitaron.
¿no? Sí, sí, o sea, yo Ah, ya había trabajado cuando era soltera y todavía con Rocío chica, o sea, con Rocío ya embarazada, digamos. Luego ya dejé, ¿no? Ya dejé de trabajar, pero, pero como que, o sea, la vida pues, te ujú, va llevando. Yo no sé si yo no sé, o sea, y así como terciopelo, ¿no? No sí. fue radical, sino que me fue llevando y luego ya la experiencia que adquirí en el Vallarta, no sabes, me ayudó muchísimo el paso que di a la universidad, porque ahí sí son ligas mayores, o sea, no es llegar y dar la clase a las niñas, no. Ahí sí son ligas mayores por las exigencias, ¿no? No que los alumnos hayan sido brillantes, pero la misma universidad te exige mucho más conocimiento, mucho más investigación, mucho más de todo, ¿no? Pero yo sí creo, también aunado a lo que dice Maris, porque yo sí recuerdo que también estudiabas mucho. O sea, a lo que me refiero es, la vida te va trazando como el siguiente paso o te lo va poniendo, pero cuando le entras, pues también te pones tú tus pilas, ¿no? O sea, era como, me acuerdo cuando ibas a dar Claro. historia del arte y tus libros gigantescos que estabas estudiando para preparar tu clase, pues no era como que entro y pues ya doy la clase como sea, sino o sea, entro, me preparo y doy lo que tengo que dar. O sea, como que es aceptar el siguiente paso, pero también entrarle con todo, ¿no? O sea, como parte de lo que es. Sí, o sea, el dar clases, bueno, en el Vallarta pues sí estudiaba, ¿no? Historia de México, porque haber estudiado la carrera de historia no quiere decir que haya aprendido historia. Aprendí a investigar, aprendí a buscar los datos, aprendí los autores que me van a ayudar a estudiar una época determinada. Cuando entré a dar clases, ahí sí aprendí historia. O sea, es como Claro. contradictorio, ¿no? Pero ahí sí aprendí historia y la historia que daba en el Vallarta era historia de México. Entonces, la historia de México, pues era, digamos, mi especialidad y daba historia del arte también. Y me encantaba, o sea, las dos, pero sí requería de estudio. Cuando entré después ya a la universidad, pues era mucho más estudio. O sea, lo que me ayudó en el Vallarta fue las tablas, ¿no? La seguridad, el control del grupo, el preparar una clase es importantísimo. No puedes llegar ay, hoy de qué les voy a hablar. No, tiene que haber una secuencia, tiene que haber un orden, tienes que cumplir con un programa. No es que se te ocurra, es que me gusta Egipto y solo les voy a dar. No. Tienes que dar Vamos a hablar de... esto. Es que la época de la independencia me encanta y solo les voy a dar Hidalgo y Morelos y Mina. No. Tienes que empezar con, no sé, el descubrimiento de América y terminar en el siglo XX. Entonces sí tienes que tenerlo muy claro. Y siempre llegaba yo preparada a mis clases, o sea, no, y mis apuntes, tenía todos mis apuntes, que ya después de 20 años, pues tiré esos apuntes porque nunca más los volví a consultar. Entonces yo decía, bueno, ya, que los guardo, ¿no? Además se me estaban Oye, hongueando. y me Sí, acuerdo perfecto de la carreta con las diapositivas que dabas, porque pues en ese entonces obviamente no había PowerPoint. Y me acuerdo perfecto que nos encantaba jugar con los cuadritos que veías ahí de en chiquito la imagen. Estaba muy... Las sí, transparencias. las transparencias, los carruseles. Tuve que comprarme una cámara. Era mucho más complejo dar clases antes que ahora, ¿no? O Sí, sea, claro, no, y que no se te cayera el carrusel, porque todas tus transparencias se botaban y decías, ¿cuál es la secuencia? No, entonces sí cuidaba mucho mis carruseles. Y ahí tengo todavía mi aparato de transparencia, no creas que lo he desechado, ¿no? No, y luego ya empecé primero con una materia a pues, sacar las imágenes de internet y no, bueno, maravilloso. Y PowerPoint, bueno, maravilloso. O sea, la verdad es que la tecnología ayuda mucho a la didáctica, ¿no? Sí. A las clases. oye, y quiero aprovechar el momento ahorita que salió el tema, preguntarte cómo fue para ti ese cambio de la escuela a la universidad
en cuestión como de tecnología y de tener que aprender no solamente de los temas que ibas a dar de las materias, sino aprender a usar una computadora de una manera como más profesional, a tener tus clases ahí, a pues como tener que cambiar y evolucionar a lo que llevabas 9 años haciendo. No, pues horrible, horrible, espantoso. O sea, fue porque no sabía ni prender una computadora. Mi Yo me tesis acuerdo fue que con nos máquina preguntabas de guardar. y además no sabía escribir a máquina, entonces 2 dedos y te equivocabas y pues le borrabas, se rompía el papel, entonces no. Y tu papá me decía, pero es que ¿por qué no usas la computadora? No, déjame en paz, no. Entonces entré a la universidad y lo primero que decían era, no, vamos a estar en algún momento conectadas todas las escuelas para mandar correos, y yo abría los ojos como platos, yo decía, yo no ¿Qué sé es usar una eso? computadora, no. Entonces, pues tuve que aprender, y bueno, fui aprendiendo, tú fuiste una de mis maestras, porque yo empecé a utilizar el Word, pero no es el de ahora, no era uno bastante más primitivo. Entonces escribía y de pronto se me borraba, se me iba. Carolina, ¿qué hago? Es que ya perdí la hoja. No, mamá, está arriba, bájate. Y al rato otra vez. A ver, ¿cómo lo guardo? A ver, así, a guardar. Ok. Seguía. Carolina, es que, a ver, ay, mamá, a ver, ¿cómo te dije? No me acuerdo, no sé, no, fue espantoso, hasta me regañaba. A ver, mamá, ¿cómo te dije? No sé. Entonces tu papá me decía, es muy fácil porque haz de cuenta que es un archivero, y entonces abres un cajón, sacas un archivo, un expediente y ya. No, le digo, no puedo, no, me sobrepasa. Entonces yo le decía a tu papá, a ver, te voy a dar un patrón para que hagas, y una tela, hazlo. Haz un No, pues vestido. ¿cómo? Ay, pues sí está re fácil, nada más tú sigue las instrucciones. Entonces como que entendió un poco que no era tan fácil para mí. Entonces empecé a tomar cursos en la Náhuatl. Entonces, de Works, porque era el Works todavía. Ay, sí, cierto. Ya ni me Entonces, acordaba. sí, en la prehistoria. Entonces, pues escribías que decían, no, si escribes una carta y se la quieres mandar a varias personas, pues la copias y la pegas. No, yo dije, eso yo nunca lo voy a hacer. O sea, yo nada más lo escribo y ya. O sea, no. No se lo voy a mandar a nadie. A nadie. Yo voy a escribir y le saco copia fotostática. No sabes el trabajo. Y luego ya, como que ya ahora o sea, no sé, las plataformas se han vuelto mucho más amables, más amigables, como dicen, ¿no? Ahora es otra cosa, de como yo empecé, no. Era, bueno, a mí me costó mucho trabajo, mucho trabajo, todo. Pero bueno, pues tenía que aprender, ¿no? Y cursos, y tomar cursos y todo, pero padre, o sea, la verdad es que... Al final es parte de, o sea, siempre que entras a un nuevo trabajo, yo creo que tienes muchos retos, ¿no? Sí. Y es parte de cómo haces, o sea, cómo das más de ti para poder cumplir con tus responsabilidades o con tus objetivos, ¿no? Hay quien se queda pues así como trabado y hay quien pues sale adelante. Y al final yo creo que pues el involucrarte, meterte a estudiar, aprender, pues es lo que hace que vayas avanzando, porque Claro. dices, ahora Sí. es mucho más fácil, pues para ti es mucho más fácil porque llevas 40 años haciéndolo, pero para alguien que nunca ha aprendido una computadora sigue siendo dificilísimo, ¿no? Sí. No, Entonces, es muy difícil, o sea, aprender, o sea, a mí me costó mucho trabajo, finalmente pude hacerlo, bueno, ya están mis listas de calificaciones, las entregábamos en Excel, entonces ya como que usaba el Excel, el PowerPoint, el Word, el Word, sí, ya, o sea, ya había el Office, ¿no? Entonces, no, o sea, vas avanzando y no, la tecnología para mí, bueno, mi computadora, mi laptop era la joya, era una joya, ¿no? Era mi tesoro, mi juguete, y lo que puedes hacer es, bueno, infinito, Sí, ¿no? infinito. Sí, No, y además, sí. pero también lo que rescato de esto que estás platicando, Ma, es que no solo, o sea, cuando tenemos los retos y queremos aprender, no es solo lo que nos gusta, ¿no? O sea, no es como, ay, no, qué padre, porque voy a estudiar historia
porque voy a dar historia de la arquitectura y entonces me compro mis libros preciosos y hago. Pero también tienes que hacer cosas que no te gustan, ¿no? Pues tomar el curso de Excel y modernizarte o sea, tampoco podemos creer, tanto hombres como mujeres, pero siento que también sí hemos caído un poco en pensar que solo, o sea, lo que nos viene solo es lo que nos gusta. Y pues No, no, o sea, viene aparejado de lo no. que no te gusta. Hay muchas cosas que no te gustan y que haces. Yo trabajando, bueno, en el Vallarta la verdad que fue más fácil, ¿no? Luego nos empezaron a pedir que diario apuntáramos el tema que íbamos a dar, ¿no? Entonces como que eso yo decía, pero ¿cómo? No, en la náhuatl tenías que ir, digamos, organizando todo tu temario y qué vas a dar cada día, ¿no? O sea, como mucho, con más precisión, ¿no? No, y había cosas que no me gustaban, pero no, bueno, en el Vallarta, la verdad es que era mi casa, los maestros, nunca hubo rivalidades entre los maestros, siempre nos llevamos muy bien, con mucho respeto, con mucho cariño, o sea, era muy agradable, muy agradable. Entonces sí, la verdad es que, y ahí me forjé, o sea, me ayudó mucho, el haber estado Sí, ese tiempo y luego ya entrar a dar clases en la universidad. sí, No, ese no, punto y es ahí, muy importante porque no, o sea, aunque hagas lo que amas, siempre hay algo sí, que claro. cuesta más trabajo, que no te gusta, la parte administrativa, el pasar lista, o sea, no sé, digo, No, el corregir corregir Leer exámenes es trabajos. una Yo me acuerdo que te pesadilla. llevabas a la casa así de bonches de trabajos y te la pasabas todas las tardes o los fines de semana leyendo trabajo por trabajo, corrigiéndole la ortografía. Yo me acuerdo que cuando ya era más grande yo y te veía, te decía, ay, ma, ya ni les corrijas la ortografía, ya están en la universidad, qué flojera, no vas a acabar nunca. Y digo, siempre me acuerdo de tus palabras de, no, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien y lo voy a calificar bien y no lo voy a calificar por encimita, ¿no? Que siempre No, es como, y yo les decía a mis alumnos, no uses el corrector de la computadora porque te cambia. O sea, busquen un diccionario. Yo hay palabras que no me acuerdo cómo se escriben, pues busco en un diccionario cómo se escriben, ¿no? Entonces, así es. No, y yo les decía, un trabajo que me entreguen con más de 10 faltas de ortografía en la primera página, no lo leo. Entonces sí se esmeraban. Claro que había, bueno, hubo trabajos que corregí que tenían 200 faltas de ortografía, ay, no. como que para ellos decía, pero ¿por qué corrige, por qué tienes que corregir la ortografía? Pues si lo importante, no, la ortografía, ya que vas a buscar un trabajo, vas a hacer tu presentación con faltas de ortografía, no te contratan, como que no entendían. En algún momento yo creo que ya que llegaron a la madurez, lo Sí. entendieron, ¿no? Pero cuando eres joven dices, ay, ¿qué más da? ¿Qué más da? No, pues sí. no, Así es. es que la Oye, mami, ortografía es importantísima. pues se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a hacer otro episodio para que nos sigan escuchando. La siguiente semana vamos a tener otro episodio con la señora Matute. Pero bueno, de todos modos, mami, agradecerte mucho este ratito que nos estás regalando. Digo, sin duda, creo que las tres somos lo que somos gran parte por ti, entonces estamos muy contentas y muy orgullosas de que hayas aceptado nuestra invitación de estar aquí con nosotras, que nos platiques un poquito tu visión. Ojalá que a más mujeres les sirva pues como a nosotros nos ha servido a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues despedirnos, no sé si quieran agregar algo cualquiera de ustedes tres para hacer este cierre. Pues nada más que nos sigan en el próximo episodio, que va a ser como la segunda parte de esta conversación, ¿no? Y acuérdense agradecer. también que estamos en todas las redes, estamos en Facebook, en TikTok y en Instagram como Las Matute. También pueden escuchar y leer un poquito más de nosotros en www.lasmatute.com. Y bueno, pues síganos y ayúdenos a compartir para que más mujeres nos escuchen. Y pues bueno, mami, nos despedimos por ahora y nos volvemos con ustedes la siguiente semana. Perfecto, gracias. Un beso. Gracias, bye.